la Cátedra de Pensamiento Cultural de Fidel Castro, hoy se rinde homenaje a sí misma, además, en medio de las celebraciones por el 95 cumpleaños del comandante en jefe Fidel Castro, en disertar sobre su pensamiento y el desarrollo de la enseñanza artística en nuestro país. Nos acompañan para ello el profesor Elmo Hernández Trejo y el profesor Giovanni Montano Garrido, quienes estarán conversando acerca de ese momento fundacional, las razones que mueven a un pensamiento al cual la crítica, la historiografía de la política cultural cubana denomina de coocurrencia, si del propio mecanismo social le daba paso a la construcción del discurso de la política cultural cubana, y a la actualidad que ese pensamiento tiene, y lógicamente, bueno, que está la juventud representada en el profesor Giovanni, qué vigencia tiene, qué actualidad tiene, cómo lo lee la vanguardia joven cubana, la vanguardia cultural de nuestro país, y cómo esa vanguardia toma de los planteamientos que ha hecho el comandante en jefe de la década del 60, aunque para mí ya están planteados desde La historia más Solverá, en 1953, y cómo lo ha leído, cómo lo actualiza, cómo reverencia ese mecanismo que sabemos que tiene que ver con el humanismo, con la participación y con el tránsito de la democratización de la cultura a la democracia cultural. Por tanto, bueno, nuestra cátedra se honra con ambos profesores que uno desde la voz testimonial y desde, como diríamos nosotros, desde la piel, Elmo, desde haber formado parte como actor también de ese mecanismo inicial, y después, bueno, con el joven Giovanni Montano, que tomará a bien reflexionar sobre cómo lo leemos hoy y cómo lo vemos hoy. A ver, yo creo que necesariamente, María Luisa y Giovanni, nosotros tendríamos que hacer una referencia desde el presente a que en el periodo previo a 1959, es decir, en el periodo que va exactamente desde la segunda década del siglo XX hasta el 59, efectivamente se produjo en Cuba un movimiento artístico que construyó nuestra propia modernidad artística, nuestra vanguardia artística. No me gusta cuando hoy en día se habla de los buenos artistas llamándoles vanguardia, porque es un término asociado a la construcción de la modernidad, y en Cuba está muy bien ubicado en ese periodo de tiempo que estoy explicando. Aunque sin lugar a dudas, si ustedes visitan el Museo Nacional, por ejemplo, o leen lo que se produjo en literatura, en poesía, en ensayo, en ciencias sociales, etcétera, en ese periodo, ustedes van a encontrar una obra extraordinaria. Nuestra modernidad es realmente, nuestra vanguardia fue realmente extraordinariamente importante. Sin embargo, y esto, como ya dijo ella, lo voy a hablar desde la piel, es decir, mi padre era actor, era una desgracia en mi familia que mi padre fuera artista, porque efectivamente ser artista antes de 1959 en Cuba significaba pasar muchos trabajos. En primer lugar, no tener ningún tipo de reconocimiento social, no tener ningún prestigio. Si uno era actor y no era un actor de la televisión en la década del 50, estaba perdido. El caso de los muchos actores cubanos, los mejores actores cubanos que trabajaban y hacían teatro de manera casi heroica en las salitas de teatro pequeñas que había en la capital, muchas, con un público bastante exiguo. Y eso se lleva a las artes plásticas, ni hablar del cine, con las dificultades que había para poder pensar en hacer cine en ese momento. Y en la televisión, aunque hubiera un gran desarrollo, estaríamos hablando francamente de un desarrollo de una televisión absolutamente comercial. No había, digamos, presupuestos artísticos en el desarrollo de esa televisión de los cuales nosotros pudiéramos enorgullecernos. Ni los artistas estuvieran conformes, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, que no quiero que sea muy largo, es muy obvio que el triunfo de la revolución para el sector creativo, para el sector de los artistas en Cuba, constituyó en primer término la reivindicación de su condición como creadores y como
protagonistas de la vida social cubana. Y eso lo sintieron los artistas de todas las manifestaciones, de una manera muy fuerte. Ya dije que yo había crecido en el teatro, mi padre era actor, yo lo vi muy bien a partir de ellos, pero se daba en todas las demás manifestaciones. Entre las muchas reivindicaciones que ya Fidel había planteado en la historia absolverá, hubiéramos podido perfectamente incluir las reivindicaciones en el sector artístico, aunque no están explícitamente mencionadas. Sin embargo, muy temprano al triunfo de la revolución, casualmente, esto es una anécdota que se cuenta y hay fotos que lo testimonian, en lo que hoy es el Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes, no me acuerdo bien cómo se llama exactamente. Yo le decía Instituto Superior de Arte. Estaban los terrenos del Country Club. En los terrenos del Country Club estaba el mejor campo de golf que había en Cuba. Y el Che y Fidel, entre otras gente, fueron a jugar golf al Country Club. Yo creo que más bien pasando el tiempo, teniendo la experiencia, visitando los espacios que estaban siendo nacionalizados por ese momento, en ese periodo. En esa conversación surgió la idea de que qué bueno sería que en ese espacio donde estaban los campos de golf y los salones del Country Club, que era donde se refugiaba la gente más adinerada de este país, no necesariamente más culta, más adinerada de este país, se desarrollaran y se construyeran las mejores escuelas de arte del mundo, pensaron ellos. Porque el pensamiento, sobre todo en los primeros años de la revolución, siempre era un pensamiento en grande. Yo creo que eso hay que mirarlo de una perspectiva básicamente simbólica. El hecho de ubicar las escuelas de arte en los terrenos del Country Club era de pronto, y casi en términos de ciencia ficción, producir un salto en el mundo del arte de la nada, del olvido, del no reconocimiento social en absoluto, a darle el espacio de máximo reconocimiento social, de máximo prestigio social. O sea, no fue casual, ni era porque les pareciera bonito simplemente. No se puede analizar el pensamiento de Fidel ni el pensamiento de los jefes de la revolución de una manera tan simplificadora. Para saber quiénes iban a estar estudiando en las escuelas de arte, tendríamos que revisar un poco el discurso de Fidel, conocido como Palabra de los Intelectuales, en el cual Fidel plantea con toda claridad que la principal preocupación del gobierno revolucionario era la de lograr que no se perdiera un solo talento en el país. No solo desarrollar la cultura cubana al máximo y dándole el mayor prestigio posible a nuestros creadores, sino al mismo tiempo lograr que ni un solo talento se perdiera. Para eso, Fidel desarrolla o plantea primero el desarrollo de las escuelas de instructores de arte, que iban a bucear, digamos, en las zonas más recónditas del país, desarrollando un trabajo social serio, complejo, iban a bucear y encontrar esos talentos que podrían ser potencialmente los futuros creadores importantes del país. Eso da lugar también a la creación de la Escuela Nacional de Arte, porque la Escuela de Instructores de Arte se organizó en primera instancia en el actual Comodoro, Hotel Comodoro. La Escuela Nacional de Arte nació, sí, donde hoy está la Universidad de las Artes, en el antiguo Country Club. Y ahí, desde la Escuela Nacional de Arte, se formaron los primeros actores, los primeros artistas plásticos, los primeros músicos formados por la Revolución. Muchos de los cuales son las estrellas que posteriormente van a caracterizar la creación artística durante estos años. En la palabra de los intelectuales, en ese discurso, Fidel dice con toda claridad que no se trata solo de rescatar hasta el último talento, donde quiera que esté, y que no se nos pierda, sino que todo eso es porque es trascendental llevar la cultura al pueblo. Esa era la manera en que Fidel concebía el problema, la revolución concebía el problema en 1961. Ya el pensamiento mundial, el pensamiento culturológico mundial había avanzado lo suficiente como para poder impulsar el pensamiento de la revolución en otra dirección. Es decir,
no se trataba tanto de llevar la cultura al pueblo como dar la oportunidad a todas las zonas de la sociedad cubana de expresarse en términos artísticos, de expresarse en términos de reconocer su propia cultura, de ser conscientes de la cultura de la que eran portadores y de la que los representaba. El proceso siguió, pero nunca fue consciente, nunca, hasta ese proceso que Fidel precipitó a finales de la década del 60 en la Universidad de La Habana. Coincidiendo con eso, un grupo de actores se había ido, de los más importantes del país, se habían ido al Escambray, al antiguo regional Escambray, que probablemente era la zona más compleja, culturalmente hablando, del país, porque había tenido lugar la lucha contra bandidos durante muchos años en el Escambray. Había habido esencialmente una confrontación civil por muchos años. Y una complejidad económica extraordinaria también. Bueno, se habían ido a esa zona justamente para aprender a hacer teatro para un público determinado, para ese público que era virgen, que no sabía qué era el teatro, que no conocía el teatro, que no los conocía a ellos. Habían ido allá para tratar de crear un teatro que fuera capaz de hablar de la realidad de esos campesinos, de la realidad cultural de esos campesinos. Yo formaba parte de la gestación de ese grupo, fue privilegio formar parte de la gestación de ese grupo. Y luego, dirigido por la doctora Pogolotti, creamos en la Universidad de La Habana, desde la Escuela de Letras, un proyecto que fue un proyecto de investigación, desarrollo, para irnos a trabajar con un grupo de estudiantes de la Escuela de Letras que iban a estudiar su carrera a distancia, como se hace hoy en día. Ellos lo hacían desde ese momento por encuentro, mientras aprendían a conocer la realidad cultural de Escambray, que él era esencialmente desconocida. Creo que fue una experiencia extraordinaria, trascendente en mi formación, muy imbricada con la actividad artística del grupo de teatro, que también incluyó las artes plásticas y otras manifestaciones, y tuvo repercusiones cinematográficas en documentales y algunas películas en ese momento. Ya por entonces la enseñanza artística se ha ido consolidando, pero en la generación del 70, que alguien llamó la generación de la esperanza cierta, que son los primeros egresados de la escuela de arte, de las escuelas de arte, nosotros vamos a encontrar que la mayoría de ellos son gente nacida en las zonas rurales más alejadas del país. Ese es el caso de Nelson Domínguez, por ejemplo, de Florafón. Todos esos artistas son artistas que vienen de estratos muy humildes de la población y se convierten en los primeros egresados de nuestra Escuela Nacional de Arte. Ya pasado por lo que nuestros intelectuales han llamado el quinquenio gris, nótese que en ese momento ya yo estaba en el Escambray, es decir, tengo la suerte de haber vivido ese quinquenio desde la realidad del Escambray, y créanme que ahí se ve la diversidad cultural de Cuba de una manera muy profunda. Para mí el problema era dónde se ubicaba a los antiguos colaboradores de bandidos, la creación de un pueblo como Sandino en Pinar del Río. Mientras tanto en La Habana estaba ocurriendo la parametración en el teatro, la destrucción del teatro, etcétera, etcétera. Hacia mediados de esa década se crea el Ministerio de Cultura y ya Fidel había propiciado la creación del antiguo Instituto Superior de Arte, copiando el modelo soviético de los Institutos Superiores de Arte. Cuando Hart accede a ser ministro de Cultura, comprende inmediatamente la importancia de tener una universidad dedicada a la enseñanza artística, lo importante que es el mundo universitario. Hart había sido, recordemos eso, ministro de Educación, el primer ministro de Educación de la Revolución, entendía muy bien el mundo universitario y le dio una importancia extraordinaria a convertir el Instituto Superior de Arte en una verdadera universidad cubana del arte. O sea, había manifestaciones como la música, por ejemplo, donde la asistencia soviética de profesores soviéticos podía ser muy útil. Pero tener esos mismos asesores soviéticos en el teatro era muy grave. Por muchas razones, porque ellos no hablan español, porque ustedes dicen esta cultura, etcétera, etcétera. Y había mucho prejuicio con nuestros teatristas
y estaban dando clases en la facultad. El proceso tuvo lugar en artes plásticas y en teatro, de la salida de los profesores soviéticos y la entrada de los profesores cubanos. Y se pasó de la dirección de Mario Rodríguez Alemán como rector de LISA a la entrada de Pusi como rectora en ese momento de LISA, junto con Sonia Almazán y Gillian Llanes como vicerrectora. Para mí ese es el origen, y la doctora Graciela Bolotti asumió el decanato de artes escénicas. Para mí ese fue el origen del nacimiento de eso que ustedes tienen hoy, como tenemos todos, como la Universidad de las Artes, y que tendríamos que cuidar celosamente en su desarrollo, sin traicionar el principio de que no se nos pierda ni un solo talento en el país, pero teniendo cuidado también de no sobredimensionar la enseñanza artística al punto de que Cuba vaya a tener muchos más artistas que lo que económicamente puede soportar y lo que la población cubana realmente necesita para vivir. Yo creo que todos esos son problemas a estudiar y son problemas críticos en este momento, tanto como terminar las escuelas, edificaciones que no hemos logrado nunca terminar y que tenemos que terminar, porque son un símbolo de este país y de la revolución. Sí, maestro, muchas gracias. Yo pienso que ello forma parte también de esa propia concurrencia, ¿no? Es decir, de ese mecanismo a través del cual la enseñanza entonces superior en artes y en humanidades buscarían un vínculo que hizo de LISA en la década del 80 lo que se conoce en la cultura cubana como el lisacentrismo. Si LISA fue el centro de los debates de la cultura de Cuba, del discurso, dejar con los jóvenes que estudiaban arte, con los jóvenes también de las escuelas de artes y letras de nuestras universidades, que en ese momento ya transitaban por otro plan de estudio, no el que usted había estudiado, ¿no?, al inicio de la década anterior. Y ello influye también en esa revisión que se hará en 1988 en un discurso interesante del comandante, donde él hace referencia a cómo teníamos todavía una deuda con las escuelas de arte, que había que revisar, que había que tomar en cuenta. Y bueno, vamos entonces con el profesor Giovanni. Giovanni, entonces, ¿cómo revisar desde la perspectiva actual, más contemporánea, desde tu experiencia como también miembro de la Asociación Hermanos Ahí de nuestro país, ese pensamiento de Fidel y esa continuidad que lógicamente vemos en su discurso y en la construcción de la política cultural cubana? No hay forma de navegar con Elmo sin ir timoniados por la complejidad. Y yo creo que lo que Elmo ha intentado hacer es también demostrar que no es posible leer el cuerpo del pensamiento ni de Fidel ni de ningún otro dirigente importante en términos ideológicos y culturales en el país sin atender a los contextos y sin atender a esa complejidad del universo social que va un poco tirando del manejo de esas proyecciones y a su vez va imponiendo también realidades que muchas veces logran desbordarlas o logran superarlas. A mí me parece que hay un desafío que es el desafío de la lectura que podemos estar haciendo hoy de la fotografía de varias décadas, una fotografía que no siempre alcanza a encontrar todos los matices, que no siempre alcanza a reunir toda la información, donde no siempre está presente el valor testimonial de quien participó y que muchas veces queda condenada a la impresión fría o al juicio que necesariamente se impone también desde una visión generacional. Digo esto porque uno pensaría, bueno, sí, los 80 fueron muy importantes para Lisa, pero a finales de los 80 desembocaron también otros fenómenos de altísima complejidad y problematicidad para la nación cubana, para ese desafío de la política revolucionaria, fenómenos sobre los cuales tampoco se habla demasiado, pero a finales de los 80 ya corría la tendencia del aldanismo también en las esferas ideológicas y culturales, que tuvo su peso en muchísimos los manejos que afectaron también la enseñanza artística, que afectaron los juicios sobre varias generaciones de creadores, que de alguna forma fueron reconstruyendo manejos, muchas veces para empobrecerlo, de los que habían sido muy importantes a partir de la experiencia heterodoxa del Ministerio de Cultura y de la experiencia de sanar las heridas de aquellos primeros 5 años sobre algunas de las esferas más importantes de la creación artística literaria. Pero sobreviene también una experiencia que hay que leer también como parte de esa
armonía en el pensamiento cultural de Fidel, que es la experiencia de la batalla de ideas, donde otra vez la creación artística, donde otra vez ese pensamiento humanista vuelve a ponerse en el centro de la recuperación ideológica del país, en un momento donde el camino, sobre todo económico, hace peligrar la estabilidad de la nación. Entonces, visto desde hoy, a mí me parece que en primer lugar hay que atreverse a leer el pensamiento de Fidel desde una lectura de contexto que implica revisitarlo críticamente, y revisitarlo críticamente también significa en algunos de sus aspectos avanzar en una negación creativa y revolucionaria. Significa adaptar principios fundacionales de ese pensamiento a una realidad a otra, a una ecuación que culturalmente hablando es totalmente distinta, porque han cambiado los mecanismos de circulación del arte, porque han cambiado las necesidades de esos propios artistas, porque hay otros reclamos de la sociedad para la cual se forman esos artistas, porque hay otras maneras de leer el hecho artístico también por parte de la gente, si vamos a asumir, como yo creo que debe ser, ese patrón que rige la política cultural cubana, de que lo bueno, lo bello, lo útil hay que mirarlo a través del cristal del pueblo, que implicaría también repensar, al menos así yo lo creo, muchos de los procesos formativos mismos de los diferentes niveles de la enseñanza. Ya no solo la cuestión de la selección que tiene que tirar de esa idea de que no se pierdan los talentos, sino también para qué se forma en arte, cuál es el modelo de creador o a qué aspiramos que ese creador pueda hacer o pueda participar de un proyecto, cuáles son las cualidades que tendrían hoy, después de 4 décadas de fundada la universidad, que tener un egresado de LISA. ¿Acaso hemos tecnificado demasiado los procesos y hemos perdido esa hondura humanista, ese compromiso real con la subjetividad, con la fibra espiritual de la gente? ¿Hasta qué punto siguen siendo genuinamente cubanos los procesos de creación, las olas estéticas que van defendiendo los jóvenes egresados en un entorno mucho más globalizado, mucho más interconectado? ¿Cómo se puede preservar esa lectura colonial de la que hablaba Elmo para, entre otras cosas, asumir una propuesta también creativa que vaya ayudando a superar esa condición que todavía permanece tan afirmada en los imaginarios, en las representaciones? Y sobre todo yo creo que es también el compromiso de mirar todo ese espacio desde el espacio de la libertad. Fidel decía en una de sus intervenciones en el año 86 precisamente, en una reunión del HS, que prefería los errores de tener toda la libertad a los errores de no tener ninguna. Entonces yo creo que eso también habla de una visión, de un manejo muy flexible, un manejo que tiene sobre su esencia, y es también un rasgo de los que tal vez sea más útil hoy en el momento que estamos viviendo. Es un manejo sobre la base de estructurar consensos, de buscar alianzas, de respetar cuando se escucha al otro, y que eso vaya también calando en una manera de entender la vida, de entender la realidad. Los que están hoy en las aulas de la enseñanza artística son en buena medida el resultado también de condiciones muy complejas en las que ha evolucionado el proyecto político cubano, en las que ha evolucionado la política cultural cubana, y por tanto también sus respuestas, sus estímulos, sus sensibilidades tienen que ser necesariamente otras. Entonces estamos a 95 años, próximos ya unas horas del natalicio de Fidel. Hay una gran campaña en la televisión, sobre todo. Yo creo que no ha sido casual que muchos de los rostros que estén vinculándose a ese esfuerzo de comunicación sean de jóvenes, pero lo más importante, más allá de la fachada generacional de una juventud que revisita, es también dar la oportunidad a esa juventud, y en eso los maestros, sobre todo, yo creo que tenemos una labor principal, es darle la oportunidad de bucear profundo para también entender decisiones, discursos, proyecciones que en un momento pudieron ser, que en otro ya no lo fueron tanto, y que tal vez haya que superar también en una nueva realidad, porque es la dialéctica misma que yo creo encierra la propuesta del pensamiento de Fidel. Todo eso con el peligro de segmentar
A mí me asusta mucho cuando segmentamos y bueno, el pensamiento de Fidel en la enseñanza artística o el pensamiento de Fidel para la prensa cubana o el pensamiento de Fidel sobre el tratamiento de la historia. Realmente lo que hay es un tratamiento integral de la visión de un país y de cómo un país puede conquistar todas las esperanzas, puede conquistar todo el bienestar, puede conquistar todas las expectativas, desbordando una condición económica que le es muy importante, que un poco encierra toda esa visión, pero poniéndole siempre las expectativas y los sueños comunes a la gente por delante, en lo que puede ser quizás hoy todavía el territorio más complejo, pero más enriquecedor, que es ese del que hablaba Elmo, que es el de las expectativas, los proyectos y los modelos de bienestar de la gente más humilde de la nación. Entonces, a mí me parece que sobre eso tiene que seguir yendo el torrente de la enseñanza artística sin miedo a transformar todo lo que deba ser transformado con el único fin de serle más útil a esa gente más humilde que en última instancia son el componente principal de la sociedad para la cual estamos formando a nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias a ambos. Ha sido, como ustedes escucharon, bueno, son también planteamientos que llaman al debate, que llaman a volver sobre un tema que considero, además, que es un tema no solo necesario, sino también actual, contemporáneo, arriesgado también a la hora de uno encauzarse, ¿no?, dentro de él, y que, bueno, también nuestra cátedra volverá a conversar sobre un tema que también considero que es trascendente en Fidel, que es el tema de la libertad de expresión y de la libertad artística. Sí, es un tema que tiene que ver también con esa construcción de la comunidad, la visión de la comunidad, la batalla de ideas, es decir, hay toda una gama de temas que nos siguen retando y esta cátedra, bueno, se seguirá sirviendo de nuestros maestros Giovanni y Elmo para conversar sobre el pensamiento de nuestro comandante. Muchas gracias.